Buenas noches, licenciado. Disculpe, no se escucha nada. Muy bien, no sé si los demás sí me pueden escuchar, compañeros. Ahorita ya se escucha. Gracias. Sí se escucha. Sí. Ahora Sí se sí, escucha. licenciado. Sí, sí se escucha. Ahorita ya. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Gusto saludarles. Espero que... Bueno, buenas noches, Rick. Gracias ahí, compañeros, ahí por confirmar. Eh, Buenas noches. ¿Qué tal están? ¿Qué tal su fin de semana y su descanso? ¿Cómo se la pasaron? Bastante bien, ¿Cómo les fue licenciado. en la prueba, compañeros? Esperemos Estudiando Qué civil, bueno, compañeros, me licenciado. alegro. Estudiando civil, pero bastante. Ah, eso está bastante bien, Marco. Felicidades, ¿verdad? Espero que hayan aprovechado su descanso, compañeros, y que haya sido bastante reparador. Y pues siempre ahí motivándolos, ¿verdad? Para que puedan continuar con su estudio, ¿verdad? Y recuerden que pues ustedes van a vivir de esto, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que tener un conocimiento bastante amplio, ¿verdad? En derecho civil, porque es una rama del derecho, es una de las más antiguas y es una de las más amplias también, ¿verdad? ¿Y qué tal les fue con la prueba de la semana pasada? ¿Verdad que estaban fáciles las preguntas? Sí, todo bien. Qué bueno. Me estaba comentando la licenciada Ruth que parece que para los que tenían duda, ¿verdad? Parece que el primer examen parcial les toca el día 30 de agosto. Y no he verificado qué día es, vamos a ver. Parece que cae martes. Entonces, pues ya les adelanté Igualmente, ahí la fecha. licenciado. Buenas noches, sí, me gusto saludarle. Igualmente, Como, licenciado. Sí, cae martes 30. sí, ¿verdad? Así estaba viendo ahorita mi calendario. ¿Va a ser a la hora de clase, Rick? Disculpe. Tengo entendido que sí, Leonel. De igual forma, pues siempre se va a estar confirmando la hora exacta, ¿verdad? Para comenzar. Y pues para que no les vaya a perjudicar a ustedes. Yo tengo pendiente con ustedes enviarles la presentación de lo que veamos el día de hoy, ¿verdad? Bueno, se lo voy a enviar a la licenciada Rod y ya se los va a estar compartiendo a ustedes. Así es como se va a manejar. Y eso era lo que tenía que informarles, que el primer parcial es el día 30. No viene nada del otro mundo, va a estar igual que la prueba que tuvieron pues la semana pasada. Entonces, siempre pues ya ahí les adelanté la fecha para que ustedes comiencen a prepararse. Ya quedan menos de 15 días, entonces eh, ahorita empiezan ustedes a acumular puntos y si no estoy mal, creo que su examen vale 25 puntos, ¿verdad? Y el resto es por medio de trabajos o creo que son comprobaciones de lectura, pero sí creo que el examen de ustedes va a valer 25 puntos, entonces ahí para motivarlos, ¿verdad? Y pues no es nada difícil. Si ustedes comienzan desde hoy, pues sí, les va a ir bien, ¿verdad? En el nombre de Dios. Entonces, no sé si alguien tiene duda con eso, compañeros. ¿Por qué es que se le llama, ¿cómo se llama? El artículo tipo, el artículo 1600. Artículo 106. 1600. Vamos a ver. ¿Me puede ampliar la pregunta, José? Creo que fue el que intervino. Sí, concreto tipos se le llama. Ajá. Artículo 1600. ¿Por qué? ¿Cómo es? Podemos leer ese artículo y se lo puede razonar. Sí, si quiere, léalo, José. Si me hace favor. Las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato
insertas en modelos o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes, se interpretarán en favor del otro contratante. Eso sí. Veo que está fácil. Sí, vamos a ver. Déjeme analizar. Sí, vea, José. Según lo que establece el artículo, básicamente podemos entenderlo ahora, como indica el artículo 1600, que todas aquellas cláusulas que sean oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato que estén plasmadas, ¿verdad? Como lo dice el artículo, en modelos o formularios preparados de antemano, se interpretarán en favor del otro contratante. ¿Sí? Resulta de que hay contratos ya establecidos, digamos, para una oficina, digamos, una agencia, ponle, de bienes y raíces, y estos elaboran sus contratos. Ya cuando llega el comprador, ya solo lo hacen a que lea el contrato y que firme nada más. Entonces, ese hecho de solo firmar y leer y firmar es casi que uno tiene que estar de acuerdo con las medidas que ellos están poniendo, ¿verdad? Sí, vea, lo que nos trata de dar a entender el legislador a través del artículo, básicamente es que es cierto, este es un contrato unilateral. Ahorita le doy la palabra a Leonel. Este es un contrato unilateral porque una sola de las partes fue la que estableció las condiciones del contrato, ¿verdad? Y la otra parte, como usted comentaba, se va a limitar a firmar. Y así es como manifiesta su consentimiento. Sin embargo, al analizar, ¿verdad?, este artículo, podemos concluir que si en un determinado caso dos o más cláusulas de este contrato, que es unilateral, se contradijeran o no fueran claras en las especificaciones bajo las cuales se va a llevar a cabo este contrato, siempre se debe entender que va a ser en favor de la persona que está firmando. Si no estoy mal, esto es a lo que hacía referencia a la licenciada Ruth cuando daba el ejemplo de los contratos por ejemplo, los contratos de adhesión, ¿verdad? O los contratos que muchas veces nosotros firmamos en un banco. Por ejemplo, cuando solicitamos una tarjeta de crédito, aperturamos una cuenta, esos son contratos que nosotros solamente estamos firmando. Y este se considera un contrato unilateral, licenciado, el hecho de, y es una compraventa de un bien inmueble. Perdón, no le escuché. José, ¿me puede repetir, por favor? Que si es un contrato unilateral, el hecho de que sea una compraventa de un bien inmueble. De un bien inmueble, de un bien inmueble, ¿cómo es el? Ajá. Vea, independientemente, no importa el tipo de bien que se vaya a comprar, en el caso de la compraventa. ¿Cómo vamos a saber si es unilateral o es bilateral? Sencillamente porque, para ponérselos más sencillo a ustedes, como comentábamos la semana pasada, o creo que era la antepasada, en los contratos unilaterales, en este caso, una sola de las partes va a prácticamente a fijar todas las condiciones, todas las estipulaciones y modalidades bajo las cuales se va a llevar a cabo el negocio jurídico. Y pues la otra persona, cualquiera, puede ser el comprador o el vendedor, se va a limitar únicamente a firmar. Ese es un contrato unilateral. ¿Qué pasa en el caso del contrato bilateral? ¿Cómo vamos a saber si el contrato es bilateral o no? ¿Una compraventa es bilateral o es unilateral?
Cuando le voy a poner un ejemplo, José. Viene, por ejemplo, yo quiero venderle mi casa, ¿verdad? Y está valorada en 100,000 quetzales. Es una casa relativamente pequeña, ¿verdad? Si yo le establezco a usted, por ejemplo, que va a ser, imaginemos un contrato de tracto sucesivo. Por ejemplo, lo vamos a fijar a 36 meses. Usted me va a pagar una determinada cantidad de cuotas en 36 meses y al final de los 36 meses ya la casa pasa a ser de su propiedad, ¿sí? Yo quiero que usted me pague en efectivo. Cada cuota de esas 36 cuotas, valga la redundancia, usted me la va a pagar en efectivo. Si usted no cumple o no está de acuerdo con eso, sencillamente no celebramos ninguna compraventa. Y usted únicamente me va a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ese es el ejemplo de un contrato unilateral. Yo fijo todas las condiciones y usted me dice si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ahora, volviendo al mismo ejemplo, yo le voy a vender la misma casa. La fijamos a 36 meses también por el mismo valor, pero yo le doy la opción a usted que usted me diga, ¿verdad? ¿Usted le parece que esté bien a 36 meses? ¿Quiere que sea menos o considera que puede pagarlo en más tiempo, por ejemplo? Y yo le doy la pauta a usted para que me indique, ¿verdad? Fíjese que yo considero que tal vez quedaría mejor si lo dejamos en 48 meses o 24 meses, ¿verdad? Por ejemplo. O simplemente 12 meses. O tal vez al contado, ¿verdad? Entonces yo le podría indicar, sí, me parece muy bien, ¿verdad? Que hagamos la compraventa al contado, ¿verdad? ¿Y cómo me lo va a pagar? Usted me va a decir que no va a ser en efectivo, sino, por ejemplo, con un cheque de caja, ¿verdad? De cualquier banco del sistema, ¿verdad? Muy bien, me parece bien. Incluso usted me puede indicar dónde podemos acordar, ¿verdad? Para la entrega de el cheque, por ejemplo, ¿verdad? Y podemos quedar, no sé, por ejemplo, en la oficina del notario, ¿verdad? Que nosotros vamos a contratar, ¿verdad? Podría ser un ejemplo. Entonces, así, a eso es a lo que yo quiero llegar, ¿verdad? Un contrato unilateral es cuando una sola de las partes va a fijar las condiciones. Pero pasa lo contrario en el caso de los contratos bilaterales, cuando todas las partes que van a intervenir en el contrato pueden fijar las condiciones y modalidades bajo las cuales se va a celebrar. Así es como se diferencia, José. Gracias, Lincia. Muy bien, a la orden. Buena explicación. Gracias, José, a la orden. Leonel, creo que quería intervenir. Sí, buenas noches, profesor. Un gusto saludarle. Fíjese Gracias, que desde ya, pues, de que compañero hizo la pregunta, yo me había puesto a pensar en los famosos contratos de adhesión, ¿verdad? Estos pienso que son de alguna forma, son empresas grandes, ¿verdad? Como estábamos platicando la semana pasada. Por ejemplo, como Claro, Tigo, o decirle algunas empresas, por ejemplo, que vendan, por ejemplo, algún tipo de contratos, de qué sé yo, tarjetas de crédito, o vendan otro tipo de servicios, donde solo ellos van a fijar las condiciones. Entonces, ahí se da la unilateralidad del contrato. Sí, así es. Usted me robó la palabra porque, cabal, yo iba a decir es un contrato de adhesión, pero en lo bilateral, pues, claramente, pues, se da a entender que los dos son los que van a tomar, en realidad, pues, el hacer o dejar de hacer lo del contrato, sin fijar condiciones o moverlas, ¿verdad? De cierta forma, pues, llegar a un acuerdo mutuo. En que sí, me parece bien, no me parece bien, yo tantos meses, o no, contado, o mejor más meses, o qué sé yo, pues ahí normalmente los dos somos los que estamos interviniendo, tanto en las condiciones o en las modalidades. Crear, ¿verdad? modificar o extinguir. Bueno, pues sí, también, en todo eso, pues. Sí. Lo que dijo José es prácticamente los elementos de un contrato, ¿verdad? O cuáles son las funciones del contrato. Es crear, como dijo el compañero, modificar o extinguir obligaciones. Todo se resume en obligaciones. Los contratos, el efecto de un contrato, produce obligaciones, ¿verdad? Ya sea para una parte o para la otra. ¿Sí?
Muy bien, compañeros. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Sí, tal vez empezamos ya a abarcar el tema que nos corresponde el día de hoy. Licenciado, muy buenas noches, mucho gusto de saludarlo. Le habla María de los Ángeles. Solo una pequeña interrogante. Fíjese que ahorita sí me confundí con la pregunta del compañero con respecto al contrato del bien inmueble, porque le voy a expresar lo que yo entiendo. Es es un contrato bilateral, porque es una compraventa y es un contrato oneroso, donde ambas partes se ponen de acuerdo para poder llevar a cabo dicho contrato. No lo considero unilateral, pero disculpe, o sea, si estoy en un error, si es usted tan gentil de sacarme de mi error. Muchas gracias. Muy bien, a la orden, María de los Ángeles. Gusto ahí de saludarle. Solo estoy buscando, permítame, los artículos que estábamos viendo la semana pasada. El 1517 nos habla del contrato. Sí, pero estoy buscando, bueno, sobre el tema de la división de los contratos. Lo que les estaba dando la semana pasada antes de la prueba. Jane Siena no es tordo. Sí, buenas noches, compañeros. Yo creo que ahí sí que, ampliando, comentando lo que la compañera dijo anteriormente, es que un contrato de compraventa así de un bien inmueble, yo creo que no puede darse. Así al contado no podría darse así unilateralmente, porque cada uno tiene sus condiciones y el otro acepta. Tal vez con garantía hipotecaria sí podría darse la unilateralidad en esos negocios, pero es lo que yo creo, pues, ahí sí que para que nos corrija, Lick. Sí, ahí se me fue a muy adelante, ¿no? Todavía tenemos que ver las distintas modalidades de compraventa. Vean, aquí siempre en este tema de los elementos o características de los contratos, siempre van a haber diversos puntos de vista. Cualquiera de los que ustedes sostengan puede ser igualmente válido. Pero siempre van a pesar, ¿sí? En este caso, los argumentos con los cuales nosotros vayamos a defender nuestra postura. Este es mi punto de vista, siempre puede ser, recordemos que aquí el catedrático prácticamente tampoco lo va a saber todo. Muchas veces también ustedes pueden estar en la razón y, por ejemplo, yo tal vez podría estar equivocado, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Si analizamos el artículo 1587, aquí está lo que yo les indicaba la semana pasada, donde indica, ¿verdad? Los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Podría ser lo que indicaba la compañera María de los Ángeles, que tal vez cuando hablamos de compraventa sea un contrato bilateral, porque en ese caso, como indica el artículo, ¿verdad? Son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Este es el clásico ejemplo de la compraventa. Uno a entregar la cosa, solo ¿verdad? permítame, solo permítame. En este caso, sí, la compraventa podría ser bilateral, dado que, pues, en el caso del comprador, este se va a obligar a entregar, en este caso, el valor de la cosa que está comprando, mientras que en el caso del vendedor, este se compromete a entregar la cosa. Volviendo al mismo ejemplo que estábamos comentando, este se compromete a dar el bien inmueble. Por tal razón, un contrato de compra-venta de un bien inmueble es bilateral. Sí, así es. Para que no se vayan a confundir, un contrato, un buen ejemplo, un contrato unilateral
podemos hablar tal vez en el caso de la donación entre vivos. Yo les doy este ejemplo, y eso tal vez ahorita nos estamos adelantando demasiado, lo vamos a ver en su momento, pero tal vez como para contestarle ahí a la compañera, ¿verdad? ¿Qué se usa en la donación? En este caso hay varias clases de donaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de la donación entre vivos, hay una donación que puede ser gratuita. La persona simplemente, por ejemplo, el donatario, el que va a ser el beneficiario, solamente se compromete a indicar si lo acepta o no lo acepta, ¿verdad? Mientras que la persona que va a entregar el bien gratuitamente no va a recibir nada a cambio. Ese podría ser un buen ejemplo de un contrato unilateral, ¿verdad? Cuando solamente existe obligación de una de las partes. Pero ya nos fuimos muy adelante. Mejor vamos a continuar con lo que tenemos pendiente para el día de hoy. Y no se preocupen con el tema de los contratos, vamos a verlos más adelante con cada una de sus características. Pero por el momento estamos todavía en la primera parte, ¿verdad? El libro quinto, que son las disposiciones generales, ¿verdad? Para nosotros ya comprender lo que son los contratos. Entonces vamos a comenzar hoy. El tema que me indicó la licenciada que les diera es sobre el tema de lo que es la nulidad. ¿Alguien sabe, compañeros? Me lo puede comentar con sus propias palabras, no hay ningún problema. Sobre qué es lo que entienden por nulidad. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra nulidad? Cuando queda sin efecto, profesor. Cuando queda sin efecto. ¿Qué es lo que queda sin efecto, Leonel? Pues eso sería el contrato, ¿no? Ajá. Porque de eso estamos hablando, ¿no? Sí, muy bien. Gracias. ¿Alguien más, compañero? No nace a la vida jurídica, licenciado, porque incumple, tiene un dolo, un vicio, algún contrato, entonces por eso no nace a la vida jurídica. No nace sí, tiene razón, está orientada. ¿Alguien más, compañeros, que me diga qué entiende por nulidad? Mario Rafael Villalta. Dígame, compañero. Licenciado, buenas noches. Buenas Licenciado, noches. se refiere a lo que establece el artículo 1251 del Código Civil, que establece que el negocio jurídico requiere la capacidad legal, que haya declaración de voluntad de reconocimiento y que no tenga vicio ni objeto ilícito. Ajá. No sé si se refiere a eso. Sí, ahí me hizo usted referencia a los elementos, ¿verdad? De lo que es el negocio jurídico. Estos son los elementos esenciales del negocio jurídico. Pero quiero que me expliquen con sus palabras. ¿Qué entienden ustedes cuando escuchan la palabra? Obviamente hablando de derecho, ¿verdad? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra nulidad? Que un contrato queda nulo, licenciado, sin efectos legales. Ajá, muy bien, sí. Sí, vean, básicamente, cuando nosotros hablamos, a mí me gusta mucho explicarlo en palabras sencillas. Nosotros somos estudiantes de Derecho y sí tenemos que nosotros prepararnos bien, pero cuando es alguna definición o algo que puede ser hasta cierto punto complejo, me gusta explicarlo con palabras sencillas. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la nulidad, esta es una institución jurídica, ¿verdad? Está regulada en lo que es el derecho civil. Y básicamente esto se da cuando un documento que conlleva obligaciones o efectos legales carece de condiciones, ya sean de forma o de fondo. Cuando hablamos de nulidad,
en tema de negocio jurídico, como indicaba uno de los compañeros que intervino, creo que fue Mario, indicaba, estaba muy bien orientado cuando el negocio jurídico carece de los elementos esenciales necesarios para su validez o para que nazca a la vida jurídica. Si alguien me hace favor, compañeros, de leer el artículo 1251. Por favor. 1251, licenciado, o 1301. Es el 1251. Ok. Primero leamos el... Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Gracias, Obed. Muy bien. Este artículo ya lo hemos visto varias veces, lo han visto también con la licenciada Ruth, pero este artículo es muy importante. Por eso siempre es necesario que estemos regresando a leer y a estudiar cuáles son los requisitos esenciales de todo negocio jurídico. Entonces, en conclusión, ¿qué es la nulidad? Básicamente es aquella institución jurídica que se da toda vez de que un negocio jurídico pues carece de los requisitos para que este pues pueda ser válido. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de nulidad hay que hacer una clasificación. Entonces, no sé cómo es que ustedes toman, no sé si ustedes toman nota, se apuntan en un cuaderno o en la computadora, pero básicamente hay una clasificación de la nulidad. Siempre hablando de nulidad de negocio jurídico. Entonces tenemos en primer lugar que existe la nulidad absoluta, que es la que está regulada en el artículo 1301 del Código Civil, el que mencionaba el compañero Obed. Esta sería la primera clase de nulidad que existe y está regulada en el Código Civil. Entonces, si alguien me ayuda a leer el artículo 1301, por favor. Artículo 1301. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Muy bien, gracias. No vi quién intervino, pero gracias, compañero. Odelín Méndez. Ah, Odelín, muy bien. No voy a apagar su micrófono. Vea, Odelín, me va a ayudar a leerlo nuevamente. Aquí hay tres opuestos que nosotros tenemos que resaltar. Entonces, subrayen en su artículo donde dice, Odelín, si me ayuda a leer nuevamente, por favor. Sí, con todo gusto. Artículo 301, hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público. Muy bien, solo deténgase ahí, Odelín. Okay. Solo subrayen donde dice cuando su objeto sea contrario al orden público. Ese sería el primer supuesto cuando se va a declarar nulidad absoluta. Ahorita les voy a explicar en qué consiste la nulidad absoluta. ¿Continúo? Sí, por favor, Odelín. Ok. O contrario a las leyes prohibitivas expresas. Muy bien, ahí deténgase. Ahí marquen también, número 2, contrario a leyes prohibitivas expresas. ¿Sí? Ok. Y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Ese es el más importante. Ahí marquen número 3 donde dice la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Por eso les indiqué que leyeran nuevamente el artículo 1251. Entonces, ahí donde está, donde ustedes marcaron número 3, ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia, relaciónenlo con el artículo 1251.
y viceversa, ¿verdad? El 1251 lo relacionan con el 1301. Bueno, entonces, vean, básicamente, en palabras muy resumidas y sencillas, ¿verdad? Básicamente, la nulidad absoluta se da cuando existen ciertos elementos para declarar la nulidad, ¿verdad? Del negocio jurídico, y este no nace a la vía jurídica. Esa es la característica principal de la nulidad absoluta, que esta no puede ni nace en ningún momento a lo que es la vía jurídica, y no tiene ningún efecto legal dicho negocio jurídico. Odelín, ¿me ayuda a leer el artículo 1302 y 1303, por favor? Sí, con todo gusto. Profesor, disculpe que lo moleste. Dígame. En el segundo párrafo, le habla Leonel. En el segundo párrafo, los negocios dicen que adolecen de nulidad absoluta, no producen efecto ni son revalibles por confirmación. Espérame que se me perdió el artículo, vamos a ver. Es Léalo el nuevamente. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. O sea que aquí pierden digamos, el efecto que iban a tener, ¿no? Sí, vea, esto realmente se hace en la práctica. Un negocio jurídico que sea anulado o que sea anulable, en ningún momento van a ser a la vía jurídica. Lo podrían haber firmado los contratantes. Por ejemplo, se pudo haber llenado o realizado en una escritura pública, ¿verdad? Y lo pudieron haber firmado los contratantes y el notario mismo. Y aquí también, nuevamente me estoy adelantando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, imaginemos que lo que se hubiera, un ejemplo claro, hicieron un contrato de compraventa, pero lo que estaban comprando y vendiendo recíprocamente eran, por ejemplo, órganos humanos. ¿Eso está permitido por la ley en Guatemala o no está permitido? ¿Leonel? No está permitido. No, profesor. Muy bien. ¿Qué es entonces lo que sucede ahí? Se incumple con un requisito esencial del negocio jurídico. En este ejemplo estamos hablando de la licitud de la cosa, ¿verdad? Que se está vendiendo. Puede haber consentimiento, puede haber capacidad de las partes, pueden ser mayores de edad, están en pleno ejercicio de sus derechos, pero si el objeto que van a comprar y vender es ilícito, no procede. Entonces, en este caso, estamos hablando de una nulidad absoluta. El negocio jurídico pudo haber cumplido con la mayoría de requisitos, pero si no cumplió con el tema de la cosa ilícita, simplemente no nace a la vía jurídica. A eso es a lo que nos hace referencia este artículo, ¿verdad? Muy bien, profesor, y disculpe usted, no tenga pena, Leonel, solo o del Sí, ¿me ayuda? sí, licenciado. Artículo 1302. La nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Puede también ser alegada por los que tengan interés o por el Ministerio Público. Solo aquí un paréntesis. Para los que ya han leído su Código Civil, se habrán fijado que muchas veces se menciona lo que es el Ministerio Público, pero el Ministerio Público interviene en lo que es materia de derecho penal. Aquí estamos en derecho civil, entonces solo donde dice Ministerio Público, ahí coloquen a la par, tachen donde dice Ministerio Público y coloquen Procuraduría General de la Nación. Procuraduría General de la Nación. Y el fundamento es el acuerdo 25-97. No sé si alguien ya tenía este acuerdo, compañeros, o sabe a qué hace referencia. ¿25 cuánto, Superlic? Acuerdo 25-97.
Que alguien tiene su micrófono encendido o activado. Acuerdo 25-97. Este acuerdo, para los que no lo habían escuchado, compañeros, básicamente establece, ¿verdad?, que todos los asuntos en materia civil donde se menciona el Ministerio Público se debe entender que hace referencia a la Procuraduría General de la Nación. Gracias, profe. A la orden, Leonel. Continuemos, Odelín, por favor. Sí, con gusto. Artículo 1303. El negocio jurídico es anulidable. Uno, por Anulable. incapacidad, por incapacidad relativa de las partes o una de ellas. Y dos, por vicios del consentimiento. Muy bien. Para los que espero que todavía recuerden, ¿recuerdan, compañeros, cuáles son las clases de capacidad? ¿O se recuerdan qué es la capacidad? ¿Qué es la capacidad, compañeros? Pregunto. Hay capacidad de goce. Ajá, ¿cuál es? ¿Goce? Explíqueme. ¿Cuál es la incapacidad de goce? Pues la capacidad de goce es la que trae, la que tiene el niño, inclusive hasta antes de nacer. Tiene, desde antes de nacer, ya tiene capacidad de goce. Y así hasta los, creo que 13 años. O 14 años, algo así, ya desde 14 en adelante es capacidad relativa, y llega a los 18 años ya es capacidad, ya tiene capacidad. Ya es la de ejercicio, ¿verdad? La de ejercicio, exacto. Muy bien, ahora, ¿qué es la incapacidad, compañeros? ¿Qué es incapacidad para ustedes? Héctor creo que levantó la mano, perdón, no leí la palabra. Buenas noches. Sí, gracias, muy amable, Lick. De acuerdo a mi criterio, la capacidad viene de dos maneras. La capacidad de hecho, cuando la persona tiene sus 5 sentidos y sus ejercicios civiles en función, y la capacidad de derecho, que es cuando cumple la mayoría de edad. Y en el caso de la incapacidad, pues es el contrario de la capacidad de hecho, cuando la persona no tiene sus 5 sentidos o sus capacidades volitivas para poder efectuar un contrato. Gracias, Lick. Muy bien, sí, está bastante orientado, Héctor. Para refrescar un poco, compañeros, porque esto también lo tienen que saber, ¿verdad? Lean el artículo 10 del Código Civil. ¿Alguien que me ayude a leer este artículo, por favor? Artículo 10 del Código Civil. No sé si ya les mandaron el link, compañeros, de la asistencia. ¿Los probó? Sí, con mi amor. Solo Ingrid creo que tiene su micrófono activado. Sí, licenciado, voy a leerle el artículo 10 que pidió. Y no han subido el link todavía de asistencia. Muy bien. Artículo Solo voy a pedir que me lo manden, permítame, solo deme un segundito, Ingrid. Le voy a pedir ahí a la licenciada que me lo mande. Disculpe, Ingrid. Dígame, ¿continúa? Artículo 10. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Muy bien, entonces, vean, compañeros, cuando hablamos de incapacidad relativa, estamos hablando de lo que establece el artículo 10. Cuando aquí la persona, cualquier persona, ¿verdad?, guatemalteca, tenga perturbaciones mentales transitorias. ¿Qué significa transitorias? Para mí,
para mi pensar, licenciado, es cuando aquella persona está alcoholizado en su cuerpo o ya sea que está drogado, ¿verdad? Entonces empieza a dar declaraciones y esas declaraciones uno las puede considerar nulas, ya que no está en sus 5 sentidos. Muy bien, exacto. Entonces, aquí hacemos referencia cuando hablamos, ya después de leer el artículo 10, ahora quiero que ustedes me lo digan con sus palabras. ¿Quiénes se consideran que son o que están en incapacidad relativa? Conforme a lo que leímos y lo que explicó la compañera Ingrid, que está muy bien orientada. Los menores de edad. ¿Segura, compañera? Los menores de edad. ¿Alguien más? Los que tengan algún tipo de interdicción, profesor. No. Esa es incapacidad absoluta. Eso es otro tema. Aquí estamos hablando de incapacidad relativa. Ok, gracias. Ajá. Los que hayan pasado algún accidente, pero se pueden recuperar en un tiempo, en el futuro. También los incapaces de ser relativos son los que son de 14 a 16 años. Sí, pero es que aquí me están confundiendo lo que es la capacidad con incapacidad. Una cosa es capacidad relativa, que capacidad relativa sí tienen los menores de edad. Pero cuando hablamos de incapacidad relativa, que es el tema que hoy nos interesa, ¿verdad? La incapacidad relativa van a ser las personas que tengan perturbaciones transitorias o temporales. Como Profesor, compañera. profesor, eso se podría dar, disculpe, eso se podría dar con una persona que padezca de Alzheimer. No, ahí volvemos al mismo ejemplo. Licenciado, perdone, un ejemplo cuando una persona queda en coma, pero quiera que no, pues pueda salir de ese tipo de coma, porque ha pasado que muchas veces quedan un mes, 2 meses y vuelven como que nuevamente a despertar de ese coma, ¿verdad? Sí, ese ejemplo sí es válido, a mi parecer. Pues a mí lo que se me ocurre son las personas que tienen algún tipo de vicios, entonces. Es lo que comentaba Ingrid, exactamente. Alguna persona que sea drogadictos o alcohólicos o qué sé yo. Sí, Lourdes, vea, Lourdes, las personas que tienen una enfermedad mental tienen que ser declaradas en estado de interdicción. Y estas personas que son declaradas en estado de interdicción se consideran que tienen incapacidad absoluta. Pero, como lo indicaba el artículo 1303, por eso quería que leyeran este artículo. Si quiere, volvámoslo a leer para recapitular, ¿verdad? El artículo 1303. El negocio jurídico es anulable. 1. Por incapacidad relativa. Ahí relacionen ese numeral 1 con el artículo 10 del Código Civil. Porque el artículo 10 nos explica quiénes son incapaces relativamente. ¿Cómo? Repito nuevamente. Las perturbaciones, personas que tengan perturbaciones mentales transitorias, es decir, que no lo van a tener toda la vida. Una persona con una enfermedad mental se entiende que va a tener esa enfermedad por toda la vida. Aún no lo han enviado, Lilian, creo que va a ser hasta el final de la clase. Yo les voy a indicar cuando ya lo envíen, ¿verdad? Licenciado, ¿y los presos? Ajá. ¿Podrían estar en esa incapacidad relativa? No, vea, una persona puede estar presa, es cierto, va a estar privada de su derecho de libertad, pero en sus facultades mentales puede estar bien. Entonces, a mi parecer, como lo indica el artículo 10, ¿quiénes son personas que son incapaces relativamente? Quienes tengan perturbaciones mentales. No necesariamente una persona que esté privada de libertad va a tener perturbaciones mentales. Entonces, aquí volvemos a sacar conclusiones, ¿verdad? Así es como se entiende que una persona presa no es incapaz relativamente. ¿Está privada de su libertad? Sí, pero no necesariamente va a ser una persona incapaz. Bueno. Buenas noches, licenciado. Dígame, Luis Armando. Puede ser por alguna medicina que en dado caso sea muy fuerte y pueda quedar en un estado como que incapaz, puede alucinar o algo así,
situaciones así se me ocurren también. Sí, podría ser también por algún tipo de fármaco, ¿verdad? O algún medicamento que sea muy fuerte. O a veces hay medicamentos, no sé si alguna vez ustedes han puesto a ver los efectos o las famosas contraindicaciones de los medicamentos, ¿verdad? Puede causar algún tipo de alteración en la psique, ¿verdad? De alguna persona. Sí, se podría tomar como una incapacidad relativa. Sí, es un muy buen ejemplo. Una persona que sufra de ataques epilépticos. También, sí, también puede ser. Porque una persona epiléptica no siempre va a tener, pues, ¿cómo podría decirlo? No siempre va a tener el efecto de esa enfermedad. Puede pasar muchas veces desapercibida. Incluso hay personas epilépticas que no saben cuándo van a tener el siguiente ataque. Pero mientras no tengan el ataque, se podría decir que están en el pleno uso de sus facultades mentales, ¿verdad? Y como vieron, pues no solo se limita a personas que beban o consuman drogas, sino que hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero yo lo que quería era que ustedes entendieran cuándo puede ser anulable de forma absoluta un negocio jurídico. Y ustedes mismos ya me dieron muchos ejemplos. ¿Cuándo puede ser, por ejemplo, en el caso de la incapacidad relativa? Se lo recuerdo, esto está en el artículo 1303, numeral 1. Y el numeral 2 indica por vicios del consentimiento. Volvemos nuevamente a los requisitos esenciales de todo negocio jurídico, que debe de haber consentimiento de las partes. Entonces el numeral 2, relaciónelo nuevamente con el artículo 1251. ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros, con el tema de la nulidad absoluta? Buenas noches, Nick. Disculpe, ¿puedo leer el acuerdo 2597? Aquí lo encontré. Ah, sí, dígame, ese acuerdo es pequeño. Sí, léalo para que sus compañeros estén ahí enterados. Muy bien, Nick. Decreto 2597, artículo 1. Dice, salvo en materia penal, procesal penal, penitenciaria y en lo que corresponde a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad y en la propia ley orgánica del Ministerio Público, en toda norma legal y reglamentaria en que se mencione Ministerio Público, deberá entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Únicamente el encalador, gracias. Y gracias, Noé, por hacernos el favor de leer el artículo. Sí, básicamente a eso se refiere este acuerdo, ¿verdad? Esto para que lo tomen muy en cuenta porque puede ser pregunta de examen parcial, puede ser pregunta de examen final, puede ser pregunta retrasada, puede ser pregunta incluso de escuela de vacaciones y puede ser hasta pregunta de privado, ya cuando ustedes cierren su penso. Pero entonces que no se les olvide ese acuerdo. Bueno, entonces estamos ahí con la nulidad absoluta. Licenciado, disculpe, ¿quiere decir que de la clasificación absoluta es del artículo 301 al 303? Sí, así es. Ahí podemos encontrar todo lo relacionado a lo que es la nulidad absoluta, que es una de las clases de nulidad. Pero recordemos que hay otra clase, que es la nulidad relativa. Y esa va a estar a partir del artículo 1304. Ahí márquenlo muy bien y pónganle ahí como epígrafe, artículo 1304. Y alguien si me ayuda a leer este artículo, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Noé. 1304, ¿verdad? Sí, 1304. Claro. Dice, los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación a sabiendas del vicio que los hace anulables. ¿Qué entendemos por esto, compañeros? Alguien, perdón, creo que preguntaron algo. Solo déjenme ver. En el epígrafe, es en el artículo 1304. Ahí coloquen como epígrafe nulidad relativa.
Coloquen ahí nulidad relativa. Entonces, ¿qué es lo que comprendieron, compañeros, después de leer el artículo 1304? Compañeros. Que se da la nulidad en los negocios jurídicos cuando, por ejemplo, tienen vicios, como por ejemplo puede ser la mala fe. Entonces, si uno de los contratantes allí, de las partes, una de las partes está con mala fe, digamos, entonces está el engaño, y que por engaño pues quiere obtener una mejor parte él. Entonces allí de esa manera pues se puede dar la nulidad de un contrato, ¿verdad? ¿Alguien más, compañeros? Sí, lo que comprendo yo es que dice que cuando adolece o padece o tiene nulidad relativa al contrato, de igual manera se puede realizar. ¿Qué significa eso? Como es la nulidad relativa es temporal, entonces por una incapacidad temporal puede reconfirmarse toda vez que vuelva a tener las condiciones anteriores lícitas para su realización. Eso significa que en el momento que se está realizando el contrato, una de las partes tiene incapacidad temporal, al momento de tener sus capacidades y está en el ejercicio de sus capacidades civiles de nuevo, entonces se puede reconfirmar ese contrato porque ya cumple con lo establecido por la ley. Eso es lo que yo comprendo. Gracias, Lick. Muy bien, a la orden, Héctor. Vean, compañeros, la nulidad, ya discutimos bastante sobre la nulidad absoluta, pero cuando hablamos de nulidad relativa, estamos hablando también de que hay algún tipo de incumplimiento, ¿verdad?, para la realización de un determinado negocio jurídico o de un contrato. Sin embargo, en el caso de la nulidad relativa, este sí va a poder nacer a la vida jurídica. La característica con el tema de la nulidad relativa es de que este puede ser anulable de igual forma que la nulidad absoluta, pero solamente si alguna de las partes contratantes lo impugna, ¿verdad?, o solicita que dicho negocio jurídico sea anulable. En eso básicamente se diferencia de la nulidad absoluta. La nulidad absoluta, cuando se da nulidad absoluta, el negocio jurídico nunca nace, vale la redundancia, a la vida jurídica. No surte ningún efecto legal de este negocio. Y en el caso de la nulidad relativa, este es probable que nazca a la vida jurídica y tenga ciertos efectos legales, pero va a poder ser susceptible de nulidad siempre y cuando alguna de las partes contratantes lo impugne. En eso básicamente se diferencia. Si quieren, leamos por lo menos de aquí, del artículo 1305 al 1311. Tal vez lo vamos a leer un poco rápido por el tema del tiempo, compañeros. Por favor, alguien o si quieren, nos turnamos para leerlo. La revalidación expresa, artículo 305. Sí. Debe hacerse con los mismos requisitos que exige la ley para la celebración del negocio que se trata de revalidar. En el artículo 1306, la confirmación expresa o tácita de un negocio viciado de nulidad relativa implica la renuncia a la acción o decepción de nulidad. ¿Alguien más con el 1307? Sí, solo detengámonos aquí. Si ustedes leen bien el 1306, nos indica que cuando yo prácticamente se los coloco en palabras sencillas. Hay un negocio jurídico que es susceptible de ser anulable por nulidad relativa. Sí, estamos ahorita en nulidad relativa.
es susceptible de nulidad relativa. Pero si las partes ratifican que aún pudiendo ser anulable este contrato o negocio, si las partes ratifican su consentimiento, básicamente a la vez están renunciando a que más adelante lo vayan a anular. Esa es una característica muy importante. Es lo que nos indica el 1306. No sé si me di a entender, compañeros. Alguien que me ayude ahí, Héctor o José, no sé si alguien me... ¿Puede volver a repetir, profesor, si fuera tan bien? Muy bien. Claro, es como cuando si dos menores de edad quieren hacer un contrato de arrendamiento, pero no se puede, tiene que tener la sentencia de un juez para que puedan hacerlo. La sentencia de un juez. Dando como que la autorización para que ellos puedan, o alguien puede ser un notario. Allí el tutor es el caso de, el tutor es el que va a dar el visto bueno, ¿verdad? Sí, podría ser los tutores de... Yo comprendo que cuando el contrato viciado se acepta por ambas partes, lo que dice el artículo, más adelante ya no hay derecho a reclamo. Exacto. ¿Verdad? Para ponerlo en palabras sencillas, ¿verdad? Una vez esté firmado y aceptado, pero que contenga vicios de nulidad relativa, más adelante, si alguna de las partes o ambas partes se dan cuenta de que contenía esos vicios, ya no tienen derecho a reclamar. Gracias. Así es. Sí, a eso hace referencia, Héctor. Sí, yo creo que yo me lo compliqué más. Usted lo explicó. Debo entender lo que yo quería explicar, ¿verdad? Sí, si las partes aceptan, aún estando enterados de que del defecto, ¿verdad?, que tiene ese negocio, básicamente ya no pueden, ya no tienen ellos oportunidad de reclamar más adelante. A eso hace referencia. Profesor, disculpe, donde está la base de esta cuestión del 1306, yo pienso que es la confirmación expresa o tácita de un negocio viciado de nulidad relativa. Ahí sería punto, ¿sí? La confirmación expresa o tácita de un negocio viciado de nulidad relativa. Pues ya se entiende de que uno conoce de los que están en ese negocio o en este contrato, conocen sobre la situación, ¿verdad? Eso ya no les da derecho a poder anularlo en un futuro. Exacto. Sí, a eso se refiere Leonel. Sí, así es. Continuamos, compañeros, con el 1307, si alguien me ayuda, si fueran tan amables. Artículo 1307. La confirmación surte efectos desde la fecha de la celebración del negocio que se confirma, pero no perjudicará derechos de terceros de buena fe. Si le damos el otro, Evelyn, por favor. A la orden. Artículo 1308. La nulidad de una o más de las disposiciones de un negocio jurídico no perjudica a las otras, siempre que sean separables. La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de las obligaciones accesorias, pero la nulidad de estas no induce la de la obligación principal. Gracias, Evelyn. ¿Alguien más que me ayude a leer el artículo 1309? Licenciado, perdone. Dígame. No está la asistente. Disculpe, gracias. Sí, sí, compañeros, ya. Solo Darwin, si el micrófono, por favor. Sí, compañeros, ya la licenciada Ruth ya compartió ahí el link de asistencia para los que se tengan que apuntar o ingresar ahí su asistencia. Les voy a dar un minuto ahí para que la ingresen. No lo escuché muy bien. ¿Qué fue lo que la licenciada Ruth hizo? Compartió el link de asistencia. Lo puede ver en el chat, si no lo voy a volver a enviar. Gracias, Lick, gracias.
¿Sí les aparece a todos, compañeros? Si no, lo vuelvo a enviar ahí con mucho gusto. Ahí está, licenciado. Ya llenado. Muy bien. Les voy a dar un momento ahí para que todos terminen. ¿Ya terminaron, compañeros? Así continuamos. Listo. Sí, licenciado. Darwin, creo que Ok, leemos el 1309, ¿verdad, licenciado? sí, por favor. Artículo 1309. El negocio que adolece de nulidad relativa surte todos sus efectos mientras en sentencia firme no se declare dicha nulidad. Muy bien. ¿Continúo? Sí, por favor. Artículo 1310. La nulidad que se funde en vicios del consentimiento de las partes o de una de ellas solamente se podrá intentar por la parte cuyo consentimiento está viciado o por quien resultare directamente perjudicado. Bueno, esta parte es muy importante. Si usted solo apaga su micrófono ahorita, gracias. En este caso, lo que nos indica el artículo 1310 es muy importante. Si yo, como afectado de esta nulidad relativa, no hago nada, pues nadie más lo va a hacer por mí. Si yo no lo impugno como afectado, nadie más puede venir en representación mía a hacerlo. Y así sería el caso de que hubiera muchas partes que firmen o que participen en un negocio jurídico. A eso hace referencia. Prácticamente la acción de solicitar la nulidad relativa es de carácter personal. Continuemos. Darwin, por favor. Perdón, licenciado. Y eso de que el artículo 1306 no dice que si una negociación, si un contrato ya ha sido aceptado el hecho de que haya sido firmado, digamos, por las dos partes, entonces no puede haber reclamo posteriormente. Sí, a eso se refiere este artículo. El 1306 era lo que comentábamos. Pero acá sí puede impugnarlo. Se puede impugnar cuando sea el momento, pero si una vez usted indica que a pesar de que está enterado del error, usted acepta dicho negocio jurídico, eso implica que más adelante usted ya no va a tener el derecho, es decir, usted va a estar desde que acepta ese negocio jurídico con todo y la nulidad, usted está renunciando a su derecho a posteriormente poder impugnar de nulidad el negocio jurídico. Bien. Así es, José. Gracias. Muy bien, continuemos. ¿Alguien? Mucho gusto, licenciado. Ahorita continúo. Muy bien. La nulidad procede con respecto a las obligaciones de los ausentes, de los menores y de los incapaces, cuando no se ha observado las formalidades requeridas por la ley o cuando los menores o incapaces actúan sin intervención de las personas que los representan. En estos casos, la acción de nulidad por parte del menor incapaz o ausente corresponde a su representante legal o al Ministerio Público. Muy bien. En ese caso sería de la Procuraduría General de la Nación. Así es, donde dice Ministerio Público, táchenlo y coloquen Procuraduría General de la Nación. ¿Sí?
Entonces, esto va de la mano con el ejemplo que comentaba uno de los compañeros. Cuando se quiera celebrar un negocio jurídico con menores de edad. Recordemos, esto me imagino que ustedes ya lo vieron, ya lo tendrían que haber visto, ¿verdad? ¿Cómo se puede representar a un menor de edad? Puede ser a través de la tutela, puede ser a través de la patria potestad. La patria potestad solo la ejercen los padres, ¿verdad? Los progenitores. Básicamente así sería. Entonces, solo ellos están facultados para poder administrar los bienes de estos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, un menor de edad desea vender por sí mismo un bien inmueble? En primer lugar, no tiene la capacidad para hacerlo, ¿verdad? O, bueno, esto también ustedes lo van a ver más adelante en su carrera, pero, por ejemplo, yo soy padre de un menor de edad y él es dueño de por ejemplo, una finca. Mi hijo es menor, él es propietario de una finca, pero yo soy quien la administra, ¿verdad? En representación de mi hijo. Pero, ¿qué sucede si yo, por puro antojo o de forma antojadiza, deseo disponer de esa finca, ¿verdad? Que es propiedad de mi hijo. Tal vez yo tengo alguna necesidad económica y considero que venderla es la mejor forma para yo poder salir de esa necesidad que yo tengo. En este caso, yo no puedo, aunque yo tenga la patria potestad del niño, yo no puedo de forma antojadiza venir y disponer de un bien que sea de él, aunque yo sea el padre. ¿Me explico? En este caso, yo necesito una autorización judicial para poder disponer de este bien inmueble. No puedo hacerlo así porque sí, ¿verdad? Esto lo van a ver ustedes más adelante cuando ya reciban notariado, ¿verdad? Pero se los adelanto. Es un ejemplo, ¿verdad? Cuando se da la nulidad relativa. Yo deseo disponer, sí, tal vez yo cumplo con la capacidad legal, el objeto que voy a vender es lícito, y ya incluso tengo a una persona que está interesada, ¿verdad? Y yo también deseo venderlo, cumplo con los requisitos de un negocio jurídico. No procede la nulidad absoluta, pero sí procede la nulidad relativa. ¿Cuál es en este caso el error, verdad? O el defecto en este negocio jurídico, que yo no cuento con la autorización judicial para poder hacerlo. ¿Me explico? Profesor, disculpe, una preguntita. ¿Tendremos tiempo? Mire, yo le quiero plantear un pequeño problema, siempre hablando civilmente, pero no sé si tendremos tiempo ahorita o mejor seguimos adelante. Lo puedo hacer otro día. Si quiere, mejor terminemos porque ya nos queda poco tiempo. Muy bien, licenciado. Sí, una pregunta. En relación al ejemplo que usted estaba mencionando del menor de edad, que no puede, el padre no lo puede hacer porque necesita una sentencia judicial. Mi pregunta es, ¿cómo ese bien llegó a poder de ese menor de edad? ¿Cómo fue que se instituyó para que solo por una resolución judicial pueda ser otra vez vendido o utilizado? Disculpe. Sí, hay muchas formas, Héctor, y no necesariamente tiene que ser ilícita. Pudo haber sido, por ejemplo, a través de una herencia, sí, una herencia, pudo haber sido una donación de un familiar, ¿verdad? Que específicamente quería que el bien estuviera a nombre del niño, ¿verdad? Y no precisamente de mí, aunque yo fuera el progenitor. ¿Y si el mismo progenitor le otorgó los derechos? También puede ser, sí. Por ejemplo, yo pero le puedo... tampoco puede volverlo a tomar, a negociar el progenitor. Sí se puede. Sí, por eso sí le decía, si el progenitor le otorga al menor de edad los derechos sobre determinado bien, y como usted lo dice en el ejemplo, ¿verdad? Entonces ahora el padre tiene una necesidad y quiere venderlo a un tercero, tampoco se puede, aunque él se lo haya otorgado. Sí se puede revocar. Sí, vea, ahí estamos hablando de una donación, porque ahí lo que sucedió es que se hizo una donación entre vivos, a título gratuito, pero en este caso de la donación sí se puede, ahí sí se puede revocar. Ese era el tema que teníamos que ver hoy. ¿Qué es después de las clases de nulidad, lo que teníamos que ver hoy era qué es revocación, qué es la rescisión y qué es la resolución de los
negocios jurídicos, pero ya no nos va a dar tiempo, eso creo que lo vamos a dejar para la otra semana. Pero digamos, en un caso hipotético que no fue que yo se lo hubiera donado, sino por ejemplo que tal vez mi mamá le heredó la finca a mi hijo específicamente y no me la quiso heredar a mí, podría ser un caso en el cual el menor pues tenga un inmueble, ¿verdad? Ese sería un ejemplo. Pero, Aunque el padre tenga, disculpe, aunque el padre tenga la patria potestad del menor. Así es. Recordemos, siempre que sean bienes de menores de edad, de personas incapaces y personas que hayan sido declaradas ausentes, estas tres figuras necesitan un representante. Siempre van a necesitar a alguien que lo represente. Pero si estas personas en su momento se hicieron acreedoras de algún tipo de bien, mueble o inmueble, la ley exige que se realice un determinado procedimiento para que nosotros como representantes de estas tres personas podamos disponer de estos bienes, ¿verdad? Ahí está la palabra clave. Gracias, Lick. Sí, a la orden, Héctor. Sí, Consulta. Cuando son bienes inmuebles, no se considera parte del patrimonio familiar y eso sea un impedimento para que el padre pueda acceder a la venta de dicho bien inmueble. El patrimonio familiar es otra figura, eso es un tema diferente. Un bien inmueble se puede constituir como patrimonio familiar, pero no necesariamente es obligatorio. Eso queda a discreción de los miembros de la familia, ¿verdad? Juan José. Lick, y en el caso del usufructo vitalicio dentro del mismo contrato, no se puede, Lick, hacer la nulidad. Por ejemplo, si la propiedad, en este caso, que tiene su hijo, que él es el propietario, pero si usted fue quien le donó la propiedad, ¿se puede hacer una anulación si el contrato dijera que es el usufructo vitalicio para su persona? Sí, es interesante la pregunta. Vea, solo repítamela, Juan José, para analizarla bien. Por ejemplo, la propiedad está a nombre de su hijo porque usted se la donó a través de un contrato, ¿verdad? Pero si dentro del contrato está planteado que el usufructo vitalicio lo va a tener usted, obviamente porque él es menor de edad, ¿podría proceder una anulación? Sí podría proceder, pero en este caso, más que anulación o anulabilidad, no hay nada que se esté, o algo que vaya contrario a la ley. Entonces, yo creo que no es que proceda la anulación, sino que aquí se podría tal vez revocar este negocio. Ese es el tema que les iba a dar hoy, pero si quieren mejor dejémoslo ahí para no confundirlos, porque ni siquiera hemos explicado qué es revocación y qué es rescisión. Y para el resto de compañeros que tal vez no lo sepan, cuando se habla de usufructo vitalicio, esta es una cláusula que va a beneficiar a una persona para que pueda vivir o pueda habitar dentro de un determinado inmueble por el resto de su vida. A eso se refiere con usufructo vitalicio. Era lo que comentaba Juan José, que si la donación lleva implícita un usufructo vitalicio, eso me da derecho a mí a poder vivir. Yo le doné el bien a mi hijo, ¿verdad? Yo decido vivir en este inmueble por el resto de mis días porque establecimos una cláusula de usufructo vitalicio. Pero al morir, sí, el bien ya pasa a su hijo, ¿o no? ¿Sí? Dígame, compañeros. Sí. Minor, primero minor. Okay. De lo que yo entiendo del usufructo vitalicio es la parte de la posesión al momento del fallecimiento del donante, ¿verdad?
No necesariamente tiene que haber un fallecimiento. No necesariamente tiene que haber fallecimiento. Bueno, usted se refiere a cuando finaliza. No, al momento de que se inicia el usufructo vitalicio, bueno, el usufructo vitalicio comparece al momento de que el donante perece o fallece. Ya en ese momento ¿cómo le puedo explicar? El que recibe la propiedad ya puede ser dueño de ese inmueble o de lo que le puedan dar, pero hasta el momento de que el donante fallece. Sí, ahí sí está en la razón, Maynor, sí, así es. Cuando ya fallece, pues ya prácticamente ya se extingue esa obligación, ¿verdad? De mantener a la persona ahí porque ya no está en este mundo, ¿verdad? Entonces, ya pasa a ser la propiedad a nombre del donatario, ¿verdad? Pero hasta el momento del fallecimiento, ¿verdad? Sí, hasta que fallece, sí. Esa es la condición. Lo que yo comprendo, Link, es que el propietario es, vamos a hacer un caso hipotético de que el padre le dona una donación entre vivos a su hijo la propiedad. Desde ese momento, el hijo es el propietario. Lo que sucede es que el padre en una de las cláusulas pone, voy a tener el usufructo vitalicio, significa el uso de la cosa. Sin embargo, desde ese momento en que se firma el contrato de donación, el hijo ya es el propietario. Que no pueda disponer de él porque el padre dispuso que va a tener el uso hasta su fallecimiento, entonces es otra figura, pero desde ya el hijo es el legal y único propietario, si así lo dispuso su señor padre. El asunto es que si el padre fallece, entonces ya puede disponer de la propiedad, pero si desde hace 10 años habían firmado esa donación entre vivos, desde hace 10 años, el hijo es el propietario. Así es como yo lo veo. Gracias. Sí, así es, Héctor. Sí, pero digamos, durante ese tiempo no puede ni venderlo, ni puede arrendarlo, porque el único con el derecho a poder utilizar a su conveniencia ese bien, aunque ya no sea el dueño, va a ser el que tenga el usufructo vitalicio. Pero sí, es así como usted lo indicaba, Héctor. Gracias. José. Yo creo que en esto puedo dar yo un claro ejemplo. Mi abuelo pues heredó todo lo que tenía que entregar, pero todo fue a través de un usufructo vitalicio. Entonces hubo en esto de la pandemia, pues una parte de mi familia pues tuvo una necesidad y lo que querían hacer es venderlo. Pero en las cláusulas, como usted bien lo dijo, estaba el usufructo vitalicio, entonces no se pudo hacer ni compraventa, ni arrendar, ni hacer nada, como lo que dijo el compañero Héctor, si no estoy mal. Disculpe, sí, así es. Perdón, es que se me estaba descargando la computadora. Sí, así es, Maynor. No se puede exponer, y tal como le sucedió a usted, ¿verdad? Hasta que su abuelo pues ya falleció, como él era el poseedor de ese usufructo, ¿verdad? O el beneficiario de ese usufructo vitalicio, hasta que el momento en el que él fallece, ya la disposición, la propiedad ya pasa a ser de la persona a quien él haya decidido dársela, pero la disposición pasa a ser a favor de las personas hasta que su abuelo haya fallecido. Sí, lo mismo, concatenamos el ejemplo que usted dio con lo que hemos comentado, ¿verdad? Pero igual, ese es un tema que vamos a ver más adelante cuando ya veamos los contratos, ¿oye? Y como José, decía el compañero Héctor, ¿verdad? Que él es dueño desde el momento en que se hizo el contrato. Lo único es que no puede sacar de la propiedad al dueño que está gozando de ese usufructo, ¿verdad? Y otra pregunta, que usted habló de 3 personas, incapaces, los ausentes, ¿y cuál es la otra? Sí, incapaces, ausentes y menores de edad. Recuérdenlo bien, compañeros, eso les va a servir aquí hasta cuando ustedes estén ejerciendo. Estas 3 figuras siempre van a necesitar un representante legal. Se le denomina con otras de diferentes formas, es cierto,
pero siempre van a necesitar un representante legal para poder disponer de sus bienes. Estas 3 figuras no pueden disponer por sí mismas de sus bienes. Bueno, entonces ahí sigan estudiando y nos vemos en la próxima clase. ¿Verdad? Pensé que íbamos a avanzar más, pero estuvo interesante, la verdad, la clase. ¿Verdad? Sí, una pregunta. Disculpe, hablando del horario, usted dijo la próxima semana, ¿vemos algo? La próxima semana iniciamos los exámenes parciales y tenemos, de hecho, el lunes 22. Entonces yo no sé, pregunto, ¿ese día recibiremos clase con ustedes o hasta el día martes o hasta la siguiente semana o cómo van a manejar las clases entre parciales? Gracias, Lee. ¿No les han indicado horarios, compañeros? No. Sí, a las 7 de la noche van a hacer los exámenes. ¿Todos? No todos. Todos son a las 7. Todos son a las 7 de acuerdo al horario publicado oficial. A las 7 de la noche, muy bien. Bueno, no me han comentado nada al respecto si van a haber clases intermedias, porque, bueno, en mis tiempos no habían clases, ¿verdad? El día que había parcial, solo teníamos parcial. Era muy raro que tuviéramos clase, pero no sé cómo lo manejarán ahora. Si gustan, tal vez le puedo hacer la consulta a la licenciada Ruth para ver si ella está enterada y pues ahí les vamos a comentar, ¿verdad? Aquí están preguntando nuevamente María de los Ángeles. Mencionó incapaces menores de edad y el tercero es declarados ausentes, María de los Ángeles. Gracias, licenciado, muy amable. A la orden, María. Sí, entonces tengo pendiente eso, ¿vieron? Les voy a ahí confirmar si va a haber clases o no. Y si empiezan el otro martes, entonces tal vez solo tendríamos, supongo yo, tal vez solo el día lunes. El lunes es nuestro primer examen, Lick. El lunes 22 es nuestro primer examen a las 7 de la noche. Por eso era la pregunta, ¿verdad? Y finalizan a la siguiente semana porque tenemos un día sí, un día no. Entonces es del 22 al 2 de septiembre el calendario de exámenes parciales. Ya. Y en esta parte usted nos podría apoyar para poder darnos el curso y así empaparnos bien y estar preparados para el examen, por favor. Sí, el tema aquí es que ustedes pues tengan disponibilidad, ¿verdad? Porque si tienen parcial, sí lo veo un poco complicado, ¿verdad? Pero que tengamos clase ese mismo día. Pero no tengan pena, igual pues yo voy a hacer el material de apoyo a lo que hicimos hoy y se lo voy a trasladar a la licenciada, ¿verdad? No tengan pena. Y comiencen a estudiar desde ya lo que ya tengan, ¿verdad? Y los artículos que hemos visto. Tampoco es como mucho lo que hemos visto, entonces no veo por qué se les vaya a complicar el tema del estudio, ¿verdad? Pero siempre le voy a hacer... Licenciado, disculpe, yo creo que la pregunta del compañero Héctor iba en función de el día que no tenemos programado examen y sí tenemos clase. O sea, por ejemplo, tenemos clase con ustedes el día martes y el día martes no tenemos examen. Entonces, ¿sí van a haber clases con ustedes el día que no haya examen? Yo creo que iba en función de eso, la pregunta del compañero Héctor, no si era el día del examen, ese día íbamos a tener clase. Yo creo que esa era a donde iba orientada la pregunta, licenciado. Muy bien. Sí, vean, si hay disponibilidad de horario, por mí está bien. Yo les puedo dar la clase con mucho gusto, ¿verdad? Pero igual como pues la titular de la licenciada Ruth, sí hay que consultarla a ella, ¿verdad? Entonces, pues le voy a comentar y pues dependiendo de lo que ella, pues les vamos a estar informando, ¿verdad? Y ustedes siempre háganse la idea de que vamos a tener clases. La pregunta era porque para tener un poquito de espacio para poder estudiar en parciales, ¿verdad? Así como a usted le sucedió en su momento, que no habían clases entre parciales para poder repasar un poco. Por eso era la duda, ¿verdad? Si no podemos aplicar la jurisprudencia de su tiempo para este. Sí, ojalá, así les daría más tiempo, pero... no sé por qué medio nos avisaría. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿verdad, compañeros? Sí, claro. Muy bien. Sí, me imagino que sería por ese medio. Por WhatsApp, ¿verdad? Porque la mayoría tienen WhatsApp, entonces me imagino que por ahí va a ser. Bueno, ustedes, feliz noche, profesor, Dios lo bendiga.
Pero sí, les Son vamos a las avisar con tiempo. 9 Les vamos a menos avisar. Sí, les vamos a avisar con anticipación, ¿ver? No se preocupen ahí por eso. Está bien, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Feliz Que pasen noche, bien. Lick. Gracias, licenciado. Muy amable, mucho gusto. Que Gracias, igualmente. Gracias, feliz noche. Nos vemos. Buenas noches.